El proceso de contracción en piezas fundidas. Obtención de piezas fundidas en molde de arena. En la fabricación de una pieza fundida utilizando el método del moldeo en arena intervienen un grupo grande de procesos: la elaboración de las plantillas, selección de las mezclas, fusión del metal, entre otros, y del acabado final. Uno de los más importantes es el diseño por parte de los especialistas de la tecnología de fundición, documento donde se plasman todos los detalles necesarios para la obtención de una pieza con calidad. Conocer cuál es el subproceso o la variable que más afecta la calidad del producto final es algo realmente difícil y engorroso, porque casi todas las variables se encuentran interrelacionadas entre sí. Definitivamente los procesos que ocurren en el interior del molde durante el llenado y la solidificación son los que más han preocupado a investigadores. La gran cantidad de procesos físicos y termodinámicos que se producen a la vez son difíciles de controlar y observar. Como resultado de ello se originan una gran cantidad de defectos a nivel micro y macro en la estructura de la pieza. Uno de los fenómenos que más incide en lo anterior es la contracción volumétrica del metal. La contracción como fenómeno físico asociado a la aparición de defectos. Las cavidades de rechupe son cavidades presentes en el interior y el exterior de la pieza obtenida por fundición, ocasionadas por una falta de alimentación de metal líquido que compensa la contracción volumétrica que se produce durante el enfriamiento y la solidificación. Se muestra en la figura 1.2. Según Echavarría, 2. Suelen originarse al quedar confinada una masa de metal fundido en el interior de la pieza ya superficialmente solidificada. Para evitar este defecto, el diseñador metalúrgico debe proveer de una cantidad extra de metal contenida en apéndices conocidos como mazarotas, cuyo objetivo es el de proveer a la pieza con metal líquido durante la solidificación. Esquematiza una representación simplificada de las diferentes manifestaciones del rechupe en piezas fundidas sin mazarota, para acero, hierro gris, hierros maleable y nodular, y materiales no ferrosos. 5. En un extremo, el acero, con cavidades claramente visibles, corresponde a un material de relativa baja conductividad térmica que ha sido vertido desde muy altas temperaturas. Normalmente a distancias de pocos centímetros de la cavidad de rechupe se puede apreciar que no existe ninguna manifestación de microrechupes. 6. Figura 1.5. Distintas formas en que ocurren los rechupes o cavidades de contracción en función del metal que se está trabajando. Fuente: Quintero Sayago, o Evaluación microestructural de solidificación usando perfiles numéricos T versus T in X, Congreso Iberoamericano de Metalurgia y Materiales Iberomet. 2008, 4. Siempre que se tienen piezas con geometrías complicadas se necesitan múltiples mazarotas. Estas aumentan tanto la cantidad de material como los costos de producción. En consecuencia, se debe limitar su cantidad y volumen cuanto sea posible. Las mazarotas solo son efectivas en áreas limitadas y no siempre es posible alcanzar la alimentación de las partes más alejadas o con mayor espesor si no se realiza un correcto diseño del moldeo de la pieza. Otro defecto presente, originado también por un mal diseño del proceso metalúrgico, es las grietas en caliente, las cuales son rupturas por desgarramiento que presenta la pieza fundida, producto de la creación interna de esfuerzos y deformaciones durante la solidificación. Su localización siempre está en lugares donde, por debilidad en el diseño metalúrgico, existen puntos calientes, hotspots, como se esquematiza en la figura 1.6. Entre las grietas conocidas están las grietas en frío o grietas de contracción, se originan a bajas temperaturas. Si el estado de esfuerzos acumulados en el interior de la pieza es mayor al esfuerzo de fluencia pero menor al de rotura, en la pieza se produce pandeo o warping, que es el resultado de uno o más de los siguientes factores: condiciones de enfriamiento, inadecuado diseño metalúrgico y resistencia del molde. En el caso de las porosidades generadas por la contracción del metal es posible obtener información previa sobre sus localizaciones preferenciales, puesto que estas irregularidades se originan en los llamados centros térmicos de las piezas o zonas de última solidificación. La realización de estudios previos de simulación permite seleccionar las zonas críticas, analizar el proceso de solidificación en ellas y llevar a cabo las modificaciones geométricas necesarias con el fin de minimizar la formación de este tipo de defectos en dichas zonas. Proceso de solidificación y volumen de contracción. Mecanismos del fenómeno de la contracción. El proceso de solidificación en las aleaciones fundidas ocurre en 3 etapas fundamentales. 10. A. Contracción del metal en estado líquido. Cuando la intensidad de enfriamiento es muy baja y el gradiente de temperatura en la sección transversal de la pieza fundida es pequeño, la contracción del metal en estado sólido reduce las complicaciones al mínimo. Sin embargo,
con una alta intensidad de intercambio de calor. La temperatura en la sección transversal de la pieza fundida en el momento del tiempo de solidificación T3 de la completa solidificación es distribuida desigualmente. La contracción con el cambio de estado o agregación. La solidificación o fusión del metal es acompañada por cambios considerables en el volumen. Cuando el metal solidifica, progresivamente el espesor de la capa crece hacia el interior de la superficie de la pieza fundida y es cuando la cavidad de contracción o rechupe se forma en la pieza. Existen un grupo de factores que de una forma u otra intervienen en el proceso de la contracción o son causas del mismo. Entre ellos están el cambio en el volumen con la transformación de fase, los modos de solidificación de las aleaciones, las cavidades provocadas por la contracción y el proceso de la solidificación dirigida. Cambio en el volumen con la transformación de fase. Varias transformaciones en el metal sólido y a la temperatura de solidificación o por debajo de ella, son acompañadas por ciertos cambios en el volumen. Durante el enfriamiento del metal las transformaciones ocurren en una parte de la pieza y en otras no. La diferencia en volumen de las fases causa las llamadas tensiones de fase, las cuales pueden resultar en alabeos o a veces en grietas. La contracción, en las piezas fundidas, produce en las mismas defectos como cavidades y porosidades de contracción o tensiones térmicas. La ocurrencia de las cavidades de contracción está asociada con la solidificación dirigida o simultánea. Criterios del modo de solidificación. La condición para la solidificación consecutiva del metal toma la forma: cavidades de contracción. La solidificación dirigida ocurre cuando la sección transversal más lejana de la pieza fundida solidifica primero, a continuación las partes más remotas, las zonas debajo de la contracción principal y finalmente la contracción principal. Criterios de la solidificación dirigida natural. El criterio de la solidificación dirigida natural puede ser el ángulo Q de expansión del canal de alimentación. Esto también es posible por el uso de la razón de los espesores del canal en cierta sección transversal y a la distancia, y entre esta sección y la sección transversal cercana, completamente sólida 2, de la pieza fundida. Se puede expresar esta situación mediante la expresión siguiente. La magnitud de este criterio caracteriza el grado de realización de alimentación de la pieza fundida. Cálculo de la cavidad de contracción. Las dimensiones y forma de la cavidad de contracción están directamente asociadas con la solidificación dirigida y la naturaleza de la solidificación del metal. Varios autores examinan la formación de la cavidad concentrada durante la solidificación progresiva y dan ejemplos de cálculo. Un rasgo distintivo de los cálculos es la aproximación estimada de la forma compleja de la pieza fundida. La porosidad producida por la contracción ocurre en la solidificación extensiva. Junto con el flujo normal del metal, en la etapa inicial del proceso, es necesario también conocer la filtración de la fase líquida a través de la malla de cristales que se forma. El caso intermedio es el más complejo por teoría. Como una aproximación, el cálculo del defecto de contracción bajo las condiciones examinadas puede ser reducido a la determinación de la zona de cavidad de contracción y la zona de porosidad de contracción. Sin embargo, la ecuación no tiene en cuenta la geometría de la zona de formación del rechupe, la forma de la pieza y otros aspectos térmicos como la razón de vertido y la temperatura de vertido con el sobrecalentamiento. Mecanismos de alimentación para evitar la porosidad por contracción. A medida que el metal líquido va enfriando, la presión interna puede caer lo suficiente como para llegar a ser negativa. Tales diferencias de presión negativas proporcionan la fuerza impulsora para la iniciación y el crecimiento de los defectos de volumen, la porosidad y el rechupe en piezas de fundición. Hay 5 mecanismos de alimentación que conducen a la reducción de la tensión hidrostática y su presencia está bien marcada en el transcurso de la alimentación como se muestra en la figura 1.7, donde aparecen la alimentación en estado líquido, la alimentación de masa, la alimentación interdendrítica, la alimentación explosiva y la alimentación en estado sólido. La complejidad matemática del modelo numérico para la predicción de la porosidad por contracción condujo a varios investigadores a desarrollar un modelo más simplificado que denominaron Coaching Functions para predecir la región de la pieza más propensa a la formación de defectos. Esta función de criterios está compuesta por un grupo de reglas y condiciones empíricas y particulares, entre las que se incluyen la razón de enfriamiento, el gradiente térmico, la velocidad de solidificación, entre otros. Como se puede apreciar, depende completamente del material que se estudia. El criterio de Chvorikov, desarrollado para evitar los defectos de la contracción en las piezas fundidas,
relacionaba la posibilidad de que la Mazarota solidificara después que la pieza y que el tiempo de solidificación del conjunto estaba unido o basado en el módulo del mismo, siempre teniendo en cuenta el transporte de calor unidireccional a través de la interfase molde-metal. 19. La principal limitante de este método está en que solo puede ser utilizado como una aproximación del problema, porque no tiene en cuenta el factor de forma ni la posición de la Mazarota en la pieza. Para probar las limitaciones del método anterior, Hansen y Sam demostraron que el gradiente térmico crítico para evitar el rechupe en barras de acero es de 5 a 10 veces mayor que el requerido para placas. En el caso de piezas tipo ruedas, el gradiente térmico crítico depende del diámetro exterior. Por tal motivo, el criterio anterior tiene como principal limitante que no puede ser utilizado para todas las geometrías por igual. El criterio de Niyama elaborado, sobre la idea de Pellini, para la fundición de acero de bajo carbono, utilizó la ley de Darcy en coordenadas cilíndricas para relacionar la velocidad del fluido y la caída de presión en la zona pastosa. El modelo de Kamen-Cazeney se utilizó para calcular la permeabilidad de la zona pastosa. Se asumió que no existía fracción de gas, Gp, y expresó la caída de presión en la zona pastosa como el inverso de. Existe mucha validación experimental del criterio de Niyama para demostrar su validez y aplicabilidad. 24. Donde su principal ventaja radica en que la razón de enfriamiento y el gradiente térmico son fáciles de determinar en la pieza, permitiendo su aplicación. Está ampliamente probada en aceros, pero tiene sus limitaciones. El valor crítico es dependiente de la aleación a utilizar y no proporciona ninguna información sobre los tamaños de la porosidad, su ubicación y sobre la nucleación y crecimiento de los poros. Seward y Wang propusieron un modelo geométrico del proceso de solidificación, como se muestra en la figura 1.9. que muestra esquemáticamente la sección transversal de una placa durante el proceso de solidificación. La zona oscura en el centro de la placa representa el líquido. Ellos determinaron el gradiente térmico crítico como una función del ángulo del canal de alimentación interno dentro de la pieza. Ellos propusieron este modelo teniendo en cuenta el hecho de que la velocidad del flujo en barras es de 5 a 10 veces más que en placas del mismo espesor, resultando en una resistencia adicional en el momento de la alimentación en barras respecto a las placas. Sin embargo, para las dos geometrías de acero, el valor crítico es 1ks3 diagonal 4 mm 7 diagonal 4, 26, 27. En su contra tienen que este método es mucho menos utilizado que el criterio de Niyama por la necesidad de contar con las velocidades del fluido, versus UVL, mientras que con el de Niyama solamente se requiere la distribución de temperatura a través de la pieza. Carlson y Beckerman propusieron una modificación al criterio de Niyama, denominado criterio de Niyama adimensional, en Y*, tomando en consideración las condiciones térmicas locales, las propiedades de las aleaciones a elaborar, parámetros de solidificación y la presión crítica necesaria para la formación de poros. Este criterio presenta un grupo de ventajas entre las que se encuentran: no utilizar dimensiones, ser fácil de aplicar, considerar las condiciones térmicas locales, las propiedades de las aleaciones a elaborar y los parámetros de solidificación. Además, obtener de forma directa la fracción de volumen de poros eliminando la necesidad de calcular un valor crítico de Niyama y poder ser calculado por cualquier software de simulación de la misma forma que el criterio original de Niyama. En Y, 29, 30. Sin embargo, Seward sostiene que el criterio de Niyama no debe ser utilizado como primera opción para predecir los rechupes, debido a que su formación está conducida por la razón de enfriamiento y la presencia de gases en el baño metálico. 31. Carlson y Beckerman defendieron su trabajo, contestando que su modelo predice la porosidad por contracción solamente y no la porosidad originada por gases. La principal limitante de este criterio se basa en que no tiene en cuenta el fenómeno de la nucleación y la formación de poros en la solidificación. Por último, hay algo muy importante que destacar en el proceso de solidificación de las piezas: la formación de los puntos calientes o hotspots. Los puntos calientes son zonas donde converge la interfase líquido-sólido, por tanto es un lugar extremadamente peligroso, según la mayoría de los autores antes mencionados. Es donde la probabilidad de ocurrencia de defectos producidos por la contracción es mayor. También son puntos claves para la formación de centros de concentración de tensiones residuales, aspecto muy negativo para las propiedades mecánicas de la pieza. La principal solución a la no ocurrencia de defectos en estos puntos calientes es la utilización de mazarotas en el proceso de alimentación, teniendo en cuenta un adecuado diseño geométrico, altura y diámetro, así como una adecuada distancia de alimentación. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.